Amigos, momento del análisis en argumentos. El doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández, hoy se encuentra con nosotros para abordar esta situación, esta escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y también otros países del continente. Las últimas declaraciones del presidente Donald Trump hace tan solo momentos, pues evidentemente nos llaman al análisis. Carlos, tu reacción respecto a este tema y a las declaraciones que dan. Bueno, yo nunca he sido policía, pero sí he visto muchas películas. Y además que me ha interesado siempre mucho el tema de la droga y del tráfico de drogas. Yo vengo estudiando eso desde hace mucho tiempo. Entonces, luego hablaremos del contexto, pero en estas declaraciones del presidente Trump, me parece que a lo mejor no está todavía suficientemente informado. Y espero que lo esté y diga efectivamente lo que ocurrió. Porque si hay una incautación de drogas, ¿dónde está el barco? Porque lo primero es cómo se llama el barco, dónde lo detuvieron y dónde está la tripulación. Esos son elementos que en la lucha antidrogas son esenciales, porque además a partir de ese hilo agarran el ovillo, es decir, quién te la dio, a dónde la llevaba. Es decir, en eso los americanos saben mucho, la DEA sabe mucho, porque así ha logrado desentrañar y reconocer a todos los capos y los carteles de la droga en todas partes. Entonces, primero hay que ver cómo se llama el barco, de dónde vienen, de quiénes son los que lo conducían y dónde está la droga que incautaron. Pero entonces me preocupa mucho que le informaron al presidente Trump que habían hundido el barco. Eso podría prestarse a la idea de que hay gente interesada en hacer un falso positivo. Porque si no hay pruebas, si no hay barco y si no hay gente que sea responsable de lo que está pasando ahí y le enseñan al mundo un cargamento de drogas, es muy seriamente dudable la información. Sobre todo cuando sabemos que hay en este momento un cerco alrededor de Venezuela y se puede estar en el plan puede haber gente en el gobierno de los Estados Unidos forzando la creación de un caso para proceder con alguna agresión contra Venezuela. Entonces, yo creo, primero quisiera saber cómo se llamaba el barco, dónde está, quiénes lo tripulaban, quiénes iban ahí, de dónde salió y hacia dónde iba. Porque dicen, tenemos información que provenía de Venezuela, exactamente cómo ¿de dónde? accedieron a esta información? Pero además, ¿de y qué en parte qué área de Venezuela lo detectaron, y toda esta información, pues, es decir, está muy reciente las declaraciones del presidente Trump y hay muchas preguntas que obviamente quedan ahí sobre la mesa. Necesitamos saber, además, de qué puerto partió, de dónde salió ese barco. Todas esas cosas, si no existe ese prontuario, eso puede sonar como las Mencionas armas, que podría tratarse de un falso positivo y qué escenarios vendrían podría sonar con eso. como las armas de destrucción masiva de una guerra pasada de los Estados Unidos, que nunca aparecieron, pero por supuesto se destruyó un país. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo creo que el presidente de los Estados Unidos, que por cierto es de un temperamento tampoco muy apacible, pudiera ser que alguien o algunos grupos de presión estuvieran induciendo para que reaccionara contra Venezuela. Ahora, en las declaraciones que ayer ofrecía Maduro, él decía que Marco Rubio buscaba manchar las manos de sangre del presidente Donald Trump. Decía, creo que Trump pues, ha hecho un buen trabajo, que Trump sabe lo que hace. Digamos, habría como un mensaje allí hacia la Casa Blanca y también como de cierta forma apartándolo de las declaraciones y de las acciones que han sido calificadas como extremas de Marco Rubio. Bueno, yo no me atrevería a acusar a Marco Rubio. El presidente Maduro debe tener fuentes de información. Yo lo que creo es que debe haber sectores en la Casa Blanca y en el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo empresas petroleras norteamericanas que pudieran estar muy interesadas en desbalancear a Venezuela, crear un estado caótico aquí, porque no podemos olvidar que Venezuela tiene las más grandes reservas internacionales de la tierra hasta el momento. Ese es un tesoro que tenemos los venezolanos, que por supuesto le tiene que dar
le tiene que aguar las papilas gustativas a muchos factores de Sin poder en los contar los Estados Unidos. minerales, el agua Bueno, dulce, no, por supuesto, el etcétera. oro y Sí. los minerales raros, todas las cosas que Venezuela tiene que le aguan la boca a muchas empresas transnacionales y a muchos factores de poder en los Estados Unidos. Ahora este mes de agosto vino con esta nueva dinámica de acciones del presidente Donald Trump. Al principio su gestión estaba centrada en el tema Rusia-Ucrania, en el tema luego con Irán, Israel y Gaza. Ahora, bueno, con Venezuela. Aumentan además la recompensa por Nicolás Maduro. Eso también llama la atención y es la recompensa más alta que han emitido Sí. por la cabeza de alguien, incluso más que por los grandes No, no, capos en la del historia, narcotráfico. en la historia, pues, y que en Osama la Bin historia, Laden, etcétera. en la historia nunca había habido un antes de esa Un magnitud. antecedente, sí. Porque es que lo que te decía hace poco, yo creo que se está intentando montar un caso sobre Venezuela, que no existe. Porque la comunidad internacional, y si lo han expresado personas sumamente importantes, uno que fue un doctor que fue subsecretario de las Naciones Unidas por espacio de 5 años, que declaró en estos días paladinamente que mientras él estuvo en ese cargo que se ocupaba del asunto del tráfico de drogas, jamás Venezuela apareció en ninguna lista de ninguna parte. Entonces, creo que se está creando se está inventando un caso. Y te repito que creo que eso tendrá que ver con alguna empresa petrolera que no está siendo favorecida en los planes de la administración americana con Venezuela. Entonces, yo creo que más bien por ahí hay que buscar. Y hay muchos lobbies en los Estados Unidos que se están dedicando a eso. Ahora con el tema de Guyana, también el ministro de Defensa hablaba de un posible falso positivo, que tuvieran mucho cuidado aquellos que realizan el patrullaje en la zona fronteriza, porque se podría también estar buscando por esta zona fronteriza un falso positivo para, digamos, posibilidades, ¿no? de alguna entrada por tierra. Son temas Bueno, yo supongo delicados que y son presunciones de posibles escenarios. yo supongo que los satélites de los países neutrales y los países vinculados a Venezuela deben estar muy pendientes, porque Trinidad, Tobago y Guyana son declarados hostiles contra nuestro país. Y es perfectamente posible que de donde vayan a salir barcos de falsos positivos sea de esas aguas territoriales y no de Venezuela. Por eso es que hay que tener en ese sentido muchos sistemas de vigilancia. Ahora, por otro lado, las declaraciones de los países de América Latina, Colombia, Brasil. El día de ayer el canciller de Colombia, dentro de esa reunión de emergencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, hablaba de la importancia que ha significado para la región la paz, declarar a Latinoamérica y el Caribe como una zona, como un territorio de paz, libre de todo este tipo de hostilidades que son muy comunes en Oriente Medio, que los vemos como noticias lejanas, pero bueno, la dinámica podría cambiar, no lo quiera Dios. Bueno, yo por cierto que en el artículo que te agradezco que hayas mencionado y además que lo enseñaste, yo digo que si los Estados Unidos quieren conseguir el 90% de la droga que se trafica desde América Latina, o sea, no el bagazo de 1,5% que pasa por Venezuela, sino donde está el 90% que se elabora en Colombia, Bolivia y Perú y sale básicamente por Ecuador. Bueno, si el gobierno de los Estados Unidos quiere acabar con el tráfico de drogas de esa manera, tendría que mandar esos buques que están merodeando por Venezuela, hacerlos cruzar el canal de Panamá y que bajen hasta los puertos ecuatorianos. Ahí van a conseguir verdaderamente su agosto, porque de ahí sale, como te digo, el 90% de la droga que se consume en el mundo y en los Estados Unidos. Pero además, por cierto, si quisieran también detener el tráfico de drogas, tendrían que desmontar los carteles norteamericanos. Así que hay una proliferación de carteles de distribución y de droga de costa a costa en los Estados Unidos, con un enorme aparato, por cierto, descentralizado, de pandillas, de los ángeles del infierno, que son aquellos motorizados que salen en las películas, la mayoría de ellos viejos y en motos Harley Davidson. Un sector
que llaman las narcas, que son madres de cuarentonas con sus hijos, que pasan con sus hijos por los retenes y que no llaman la atención porque van jugando con los niñitos. Bueno, ahí han hecho los carteles americanos una enorme maquinaria de distribución de drogas y además de distribución de recursos, de pagos, ¿no? Además, hay miles de depositantes normales, personas comunes y corrientes, a las que les pagan, por ejemplo, les dan $1.000 o $500 por hacer un depósito por menos de $10.000, que no llama la atención de los bancos, si no, los bancos no los chequean. Bueno, un depósito por $9.000 en centenares de ciudades de los Estados Unidos y miles de personas, 3, 4 y 5 depósitos al día por $9.000, $8.000, $7.000, que significan una enorme maquinaria para pagarle a los carteles mexicanos. Así es como se les paga, a través de esas señoras que se llaman las narcas, que andan con sus niñitos de lo más inocentes en sus carros, y además muchísimas personas normales que le hacen, mira, deposítame esto a esta cuenta y te ganas ahí $1.000. Y esto que tú mencionas, también uno lo puede encontrar cuando entra en la página de la DEA y revisa los últimos informes, la preocupación de Estados Unidos por la lucha contra los cárteles, especialmente de México. Hablan de la crisis y el problema del fentanilo, que tú bien mencionas en tu artículo. Entonces uno se pregunta, bueno, y ahora todo este despliegue en el área del Caribe, ¿cómo comprenderlo entonces? Tenemos que ir a una pausa. Bueno, esa pregunta me la respondes mejor al regreso. Volvemos. Sí. Ya volvemos con más argumentos, @argumentosgb, @rosa_periodista. Si usted quiere dejarnos sus comentarios, interactuar con nosotros o preguntar a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Carlos Raúl Hernández, hágalo en nuestras cuentas en redes sociales.